Acepté ese trabajo porque en mi casa hacía falta dinero. No imaginé que ese hombre iba a cobrarme con algo que nunca le di y que lo que le hicimos después no tiene nombre en ningún libro de medicina. Tenía 24 años y vivía con mis papás y mi hermano menor en una colonia tranquila de Tepic. Yo acababa de conseguir trabajo en un despacho contable del centro y creí que por fin íbamos a respirar sin tener que contar monedas antes de comprar el pan. Pensé que era una oportunidad, no una deuda que iba a cobrarse tan caro. Mi papá se había lastimado la espalda en una obra y desde entonces caminaba despacio, con dolor casi todos los días. Mi mamá cosía uniformes ajenos hasta la madrugada, con una lámpara pequeña sobre la mesa. Mi hermano Emiliano iba en secundaria y fingía no notar cuando faltaba la leche. En la casa nadie decía que tenía hambre, pero todos nos dábamos cuenta cuando la comida no alcanzaba. Por eso, cuando me llamaron para trabajar, sentí alivio. No era un sueldo grande, pero alcanzaba para la luz, los pasajes, las medicinas y un poco de tranquilidad, aunque fuera por unos días. El edificio estaba cerca de la Avenida México, en una calle donde de día vendían copias, llaves y tortas, pero de noche todo quedaba cerrado. El despacho ocupaba 2 pisos con alfombra vieja, archiveros metálicos y ventanas que daban a la pared húmeda del edificio de junto. Mi puesto decía auxiliar administrativa, aunque desde la primera semana también fui recepcionista, mensajera, encargada del café y hasta la que limpiaba cuando llegaban clientes. No protesté al principio, porque llevaba meses oyendo que sin palancas nadie contrataba. Me repetía que todo empleo empieza pesado y que después las cosas podían acomodarse un poco. Don Aurelio Castañeda era el dueño del lugar. Tenía 62 años, camisas blancas siempre planchadas, anillos gruesos y una manera lenta de hablar que a muchos les parecía respetable. A mí, desde el primer día, me incomodó su mirada porque no se quedaba en los ojos. Olía a loción barata mezclada con cigarro apagado y guardaba estampitas religiosas junto a las facturas. Frente a los clientes, era amable y decía que él ayudaba a las muchachas trabajadoras. En cuanto se cerraba la puerta, su voz se volvía más baja y sus órdenes empezaban a sentirse demasiado personales. Al principio me pidió favores pequeños, bajar por copias, comprar sobres, recoger comida. Después agregó limpiar su oficina, ordenar recibos, lavar tazas y revisar cajas de años anteriores, aunque nada de eso venía en mi contrato. Cuando intenté mencionar mi horario, me explicó que cuando uno quiere conservar un trabajo, no se pone tan exigente con la hora. Lo dijo sonriendo, pero me dejó claro que podía quitarme el empleo con la misma facilidad con que me lo había dado. Esa tarde guardé mi enojo en la bolsa y regresé a casa con la garganta apretada. 2 semanas después me entregó un manojo de llaves amarradas con una etiqueta roja. Me dijo en tono de broma que ya era la persona de más confianza del edificio y que desde entonces abriría por la mañana y cerraría al final. No lo preguntó como favor, sino como orden envuelta en halago. Abrir no me pesaba tanto porque salía temprano con otras personas. Lo malo era cerrar cuando todos habían apagado sus computadoras y el centro empezaba a quedarse solo. Don Aurelio prometió pagarme horas extra, pero casi siempre me entregaba menos de lo acordado. Decía que la empresa andaba ajustada y que luego me compensaría. Yo sabía que mentía, porque su coche nuevo ocupaba medio estacionamiento y porque comía en restaurantes donde mi sueldo completo apenas pagaba una cena. Aún así, firmaba los recibos sin reclamar. En mi casa cada peso tenía destino antes de tocar mi mano. Si faltaba para el gas, mi mamá dejaba de comprar hilo. Si faltaba para medicinas, mi papá decía que podía aguantar unos días, pero sus ojos lo desmentían cada mañana. Los demás empleados parecían acostumbrados a mirar hacia otro lado. Claudia, de Recursos Humanos, me trataba bien, pero repetía que don Aurelio era exigente con todos. Mireya, una capturista de 40 años, fue la única que empezó a observarme con preocupación. Cuando yo regresaba de la oficina del jefe con la cara dura, ella me ofrecía agua o me preguntaba si estaba bien, sin obligarme a responder.
Su cuidado me daba pena porque confirmaba lo que yo quería negar. Nadie necesitaba decir nada para entender que don Aurelio no me trataba como a las demás. Empezó con comentarios sobre mi blusa, mi cabello o lo seria que me veía para mi edad. Luego me llamaba a su despacho por papeles que ya estaban completos o por firmas que podía dejar en recepción. Si yo me quedaba de pie, él rodeaba el escritorio y se acercaba demasiado para señalar cualquier cosa en la pantalla. Sus dedos rozaban mi muñeca como por accidente, y su mano caía sobre mi espalda con una confianza que nunca le di. Yo empecé a usar suéteres flojos aunque hiciera calor, y a caminar cargando carpetas contra el pecho, creyendo que así podía poner distancia. Una tarde encontré a Mireya en el baño, mientras me lavaba las manos con tanta fuerza que me ardían. Ella no quiso asustarme, pero me contó que 2 muchachas habían salido de un día para otro y que después nadie quería mencionar sus nombres. También me advirtió que don Aurelio no buscaba empleadas eficientes, sino mujeres que necesitaran dinero. Según ella, una excompañera había terminado enferma después de meterse con él, y corría el rumor de que don Aurelio traía una enfermedad de esas que nadie quiere nombrar. Sentí frío, aunque el baño estaba encerrado y caliente. Desde ese día, cada gesto suyo me pareció calculado. Comenzó a preguntarme por mi papá, por los gastos de la casa, por la escuela de Emiliano. Yo contestaba poco, pero él parecía saber más de lo que debía. Una mañana dejó sobre mi escritorio un sobre con dinero para medicinas, diciendo que podía descontarlo después si yo quería. No lo tomé, pero me dio miedo entender que había estado escuchando mis llamadas con mi mamá. Entonces comprendí que su ayuda no era ayuda, era una forma de tenerme agarrada. Cada favor que ofrecía venía con un nudo escondido. La primera vez que tuve que quedarme sola con él fue un jueves de lluvia. Casi todos salieron temprano porque el agua empezó a meterse por las ventanas del archivo. Don Aurelio me pidió revisar unas carpetas urgentes que, en realidad, ya estaban ordenadas. Mientras yo fingía trabajar, escuchaba sus pasos detrás de mí y el zumbido del elevador detenido en nuestro piso. Me habló de aumentos, de confianza y de oportunidades que no debía desaprovechar. Yo asentí sin mirarlo, porque en mi cabeza pesaban la luz, las medicinas y la vergüenza de volver a casa sin sueldo otra vez. Esa noche salí temblando y le dije a mi mamá que solo estaba cansada. No pude contarle que había aceptado seguir allí, aunque mi cuerpo ya me pedía huir. Al día siguiente intenté renunciar mentalmente mientras servía café, pero don Aurelio me dejó una nota doblada bajo el teclado. Avisaba que esa tarde cerraríamos juntos unos pendientes delicados y que no convenía fallarle. Mireya me vio la cara y entendió que algo venía mal. Yo también lo entendí. Esa tarde no iba a terminar como las otras. La nota no decía mucho, pero me dejó sin aire. Pasé la mañana copiando facturas con las manos heladas, aunque hacía calor. Mireya me miraba desde su escritorio, inquieta, como si quisiera levantarme y sacarme de ahí por la fuerza. Yo también quería irme, pero pensaba en mi papá, en las medicinas, en Emiliano pidiendo zapatos y me quedaba quieta, atrapada entre el miedo y la necesidad. Don Aurelio actuó como si nada hubiera pasado. Recibió clientes, revisó cheques, habló por teléfono con voz tranquila y hasta preguntó si ya había comido. Esa normalidad me dio más miedo que un grito. Al mediodía me pidió archivar cajas viejas en la bodega, lejos de recepción. Cada vez que entraba detrás de mí, sentía que ya no había por dónde moverme. Me decía que yo era inteligente, que podía crecer mucho si aprendía a confiar en él. Yo respondía con frases cortas y seguía moviendo papeles. Cuando dieron las 7, Claudia apagó su computadora y se despidió con prisa. El contador más joven bajó corriendo porque su esposa lo esperaba. Mireya fue la última en irse, pero antes de cruzar la puerta, se acercó a mi escritorio y me advirtió en voz baja que no aceptara quedarme en ningún cuarto cerrado. Yo asentí, aunque sabía que ya estaba cerrado casi todo el edificio. Don Aurelio salió de su oficina con una carpeta en la mano y me indicó que subiéramos al archivo porque, según él, faltaban unos recibos importantes.
Los recibos no faltaban. Estaban acomodados en una caja marcada con plumón azul, pero él fingió revisar hoja por hoja para alargar el tiempo. El archivo se quedó tan callado que hasta mover una hoja sonaba fuerte. Desde abajo subía el zumbido viejo del transformador y cada trueno lejano me hacía apretar los dientes. Don Aurelio dejó la carpeta sobre una mesa y empezó a hablar de mi sueldo, de mi familia, de lo fácil que sería ayudarme si yo dejaba de portarme tan distante. Me dijo que no todas las oportunidades llegaban 2 veces. Yo le expliqué que respetaba el trabajo y que solo quería cumplir mi horario. Él soltó una risa seca y me hizo sentir ridícula por hablar de respeto en su propio edificio. Se acercó tanto que pude ver pequeñas venas rojas en su nariz y una mancha de sudor bajo el cuello. Entonces entendí que cada pregunta sobre mi familia había sido una herramienta. No buscaba conocerme, buscaba saber dónde dolía para apretar ahí después. Le pedí permiso para bajar por mi bolsa usando la voz más calmada que pude. Él aceptó, pero caminó detrás de mí hasta recepción. El reloj marcaba las 8:20. En la calle apenas pasaban taxis ocupados y los locales tenían las cortinas bajas. Yo pensé llamar a mi mamá, pero don Aurelio se adelantó diciendo que era peligroso irme sola y que él me llevaría hasta mi casa. Rechacé la oferta con cuidado. Él insistió con esa amabilidad que no dejaba espacio para negarse. Aseguró que sería una grosería desconfiar de alguien que solo quería protegerme a esas horas. Acepté, porque no supe qué opción era menos peligrosa. En el elevador viajamos solos, mirando los números rojos bajar lentamente. Yo abrazaba mi bolsa contra el pecho y él respiraba pesado, aunque apenas había caminado. En el estacionamiento me abrió la puerta de su coche negro, brillante, con una imagen del Sagrado Corazón colgada del espejo. Ese detalle me golpeó más de lo esperado. Cuando cerró la puerta me arrepentí de haberme subido. Él encendió la calefacción, aunque no hacía frío, y el olor de su loción llenó el coche. Al salir del centro, tomó rumbo hacia Chalisco porque, según él, esa ruta evitaba tráfico. Yo conocía poco esos caminos, pero sabía que a esa hora se volvían solitarios. A mitad del trayecto empezó a sudar y a decir que era diabético y necesitaba comer algo antes de desmayarse. Lo dijo de una forma que me hizo sentir responsable si algo le pasaba. Paró en un puesto de tacos de guisado junto a la carretera. Él comió rápido, manchándose los dedos de grasa. Mientras tanto, yo permanecía inmóvil frente al plato que pidió para mí y que nunca pude tocar. Después volvió al coche con otra seguridad. El olor a grasa, salsa y sudor se encerró con nosotros. Empezó a decirme que yo le gustaba, que podía subirme el sueldo si dejaba de tratarlo como extraño. Yo le pedí que se detuviera, que prefería tomar un taxi. Él obedeció demasiado pronto, pero no abrió los seguros. El coche entró por una brecha de terracería, donde los faros iluminaron maleza mojada y basura tirada. Luego apagó las luces. Cuando apagó las luces ya no se veía nada afuera y entonces supe que nunca había pensado llevarme a casa. Lo que pasó ahí todavía me cuesta decirlo, sin que el cuerpo se me cierre. Hay partes que no recuerdo completas, o tal vez sí las recuerdo, pero no quiero ponerlas en palabras. Recuerdo su amenaza, su mano cerrándome el paso y mi voz atorada, sin poder gritar como yo pensaba que iba a poder hacerlo. Recuerdo haber pensado en mi mamá despierta, en mi papá incapaz de correr, en mi hermano dormido y en que nadie escucharía si gritaba. Don Aurelio me repitió que tenía contactos y que nadie creería una historia contra el hombre que me daba trabajo. Cuando terminó, no sentí silencio. Sentí un hueco enorme en el lugar donde antes estaba mi vida. Me dejó a varias cuadras de mi casa, no frente a la puerta como si temiera que alguien mirara su coche. Antes de abrir los seguros, puso dinero sobre el asiento y me advirtió que mi familia sufriría si yo hablaba. No tomé los billetes. Caminé con las piernas flojas, cuidando que ningún vecino me reconociera. Mi mamá estaba cosiendo cuando entré y bastó que me viera para dejar la aguja sobre la mesa. No me preguntó primero qué había pasado. Se acercó despacio y me abrazó con una fuerza que me hizo quebrarme, sin poder explicar todo todavía.
Esa noche lloramos encerradas en el baño, procurando no despertar a mi papá ni a Emiliano. Yo quería meterme bajo el agua hasta borrar mi piel, pero mi mamá me sostuvo las manos y me explicó que tal vez necesitaríamos pruebas. Al amanecer fuimos al Ministerio Público. Había gente entrando y saliendo, teléfonos sonando y empleados con cara de cansancio. Nos pasaron de una ventanilla a otra. Una mujer detrás del vidrio me pidió esperar sentada, pero nunca volvió a llamarme. Al final nos dijeron que regresáramos después, porque faltaba personal y había casos urgentes. Sentí que para ellos yo solo era otra persona esperando turno, aunque por dentro me estuviera deshaciendo. Mi mamá pidió dinero prestado y me llevó a una clínica pequeña. Los estudios confirmaron días después la infección que Mireya había mencionado como rumor. Sentí asco de mi propio cuerpo, aunque sabía que la culpa no era mía. Mi mamá cambió desde entonces. Rezaba menos y miraba más tiempo hacia la calle, como si esperara algo que no sabía nombrar. Doña Petra, una vecina que la conocía desde hacía años, notó su cara y terminó sacándole parte de la verdad. Fue ella quien le habló de 2 hermanas del refugio que hacían trabajos pesados. Yo no creía en esas cosas, pero cuando entendí que el Ministerio Público no nos había hecho caso, que la infección era real y que don Aurelio seguía sentado en su silla como si nada, acepté ir. Cuando terminé de llenar el frasco con tierra de una tumba abandonada, algo respiró debajo de mis pies y mi mamá solo me tomó del brazo para que camináramos más rápido. Llevamos la tierra del panteón antes de que oscureciera por completo. La casa de las hermanas Lecona estaba al final de una calle sin pavimento, rodeada de bugambilias secas y macetas quebradas. Doña Candelaria abrió antes de que tocáramos por segunda vez, y eso me puso nerviosa. Doña Socorro apagó una radio vieja y nos indicó pasar al cuarto del fondo. El lugar olía a copal, ruda machacada y humedad encerrada. Sobre una mesa cubierta con manta negra ya estaban la foto de don Aurelio y la nota que él me había dejado bajo el teclado. Las paredes tenían santos cubiertos con trapos morados y veladoras consumidas casi hasta la base. Afuera se oía como si unos pájaros golpearan jaulas vacías, aunque no veía ninguno dentro. Doña Socorro extendió la tierra formando un círculo alrededor de la fotografía. Doña Candelaria puso encima sal negra, chile seco y hojas secas que tronaban entre sus dedos. Me pidieron pensar en lo que don Aurelio había hecho, pero sin pedir muerte con la boca. Según ellas, una palabra maldicha podía voltearse contra nosotras y traer desgracia a la casa. Al principio creí que todo era teatro para consolar a mi mamá, pero cuando las hermanas comenzaron a rezar entre dientes, el cuarto se volvió pesado, como cuando falta el aire. La llama de una vela se dobló hacia la foto. Aunque no había viento, sentí una punzada baja. Justo donde el tratamiento todavía me recordaba la infección, quise salir, pero mi mamá me apretó la mano. Doña Socorro me entregó entonces una hoja doblada y me explicó que debía mirar el centro sin parpadear hasta que algo apareciera, si de verdad el camino estaba abierto. La hoja parecía limpia, pero poco a poco surgió una mancha gris que respiraba. Primero pensé que era sombra de las velas. Después tomó forma. Un cuerpo grande tirado sobre piso húmedo, una pierna torcida, una masa oscura junto a la ingle. Alrededor puntos moviéndose como gente curiosa, pero ninguno tenía rostro. Reconocí el tamaño de don Aurelio, la camisa blanca, la forma de su cuerpo. Quise decir lo que veía, pero doña Candelaria me cubrió la boca antes de que pudiera hablar. Hay cosas que no deben nombrarse en voz alta, solo deben cumplirse. Me quitó la hoja, la arrugó y la arrojó a un brasero. Las llamas se pusieron verdes por un segundo. Doña Socorro mezcló las cenizas con la tierra restante y las guardó en un frasco cubierto con cera. Luego nos dijo que el trabajo ya había encontrado camino, pero que yo debía romper con el lugar donde él seguía mandando sobre mi miedo. Esa noche no dormimos allí. Regresamos a Tepic en silencio, con la ropa oliendo a copal y un cansancio raro, de esos que no se quitan durmiendo.
Mi mamá rezó mirando por la ventana durante todo el camino de regreso. El lunes fui al despacho para renunciar. Llevé una carta breve sin detalles porque todavía me aterraba que mi historia quedara en bocas ajenas. Claudia me recibió con sorpresa y dijo que lamentaba perderme. Don Aurelio no salió de su oficina mientras yo firmaba los papeles. Sentí alivio y rabia al mismo tiempo, porque una parte de mí quería verlo sufrir desde ese instante y otra solo quería desaparecer sin que nadie volviera a pronunciar mi nombre cerca de su puerta. Como no había otro sueldo, en casa comenzaron semanas duras. Mi mamá aceptó más costuras y mi papá fingió que necesitaba menos medicina. Emiliano dejó de pedir dinero para la escuela y eso me dolió más que cualquier reclamo. Yo seguí el tratamiento, tomaba pastillas a escondidas y lavaba mi ropa aparte, porque me daba asco mezclarla con la de los demás, aunque sabía que no tenía sentido. En las noches soñaba con el coche apagando las luces. Al despertar el olor a tacos de guisado me subía desde la memoria. El mismo olor de aquella noche junto a la carretera. Y corría al baño a vomitar pura bilis, sin hacer ruido para no despertar a nadie. Casi un mes después, Claudia avisó que podía recoger mi finiquito. Mi mamá insistió en acompañarme y yo no tuve fuerza para negarme. El edificio se veía igual, pero a mí me pareció más viejo, más sucio. Mireya me abrazó rápido, sin preguntas, y ese gesto casi me derrumba. Entonces vi a don Aurelio cruzar el pasillo apoyado en un bastón. No era el hombre seguro de antes. Caminaba torcido, sudando, con la camisa pegada a una piel amarillenta que parecía vieja. Bajó la mirada al verme. Eso me sorprendió más que su enfermedad. Cerca de la parte alta de su pierna derecha, se levantaba un bulto grande, mal escondido bajo el pantalón. Cada paso le sacaba una mueca de dolor. También olía diferente. Ya no era loción y cigarro, sino algo dulce y echado a perder, como carne guardada en bolsa cerrada. Yo recordé la mancha de la hoja y tuve que sujetarme del brazo de mi mamá. Ella también lo había visto, porque sus dedos se cerraron sobre mi muñeca con fuerza, sin decir una palabra. Recogí el cheque y salimos sin mirar atrás. Durante el camino de regreso, ninguna dijo palabra. No era triunfo lo que sentía, era calma, pero también miedo, porque ya no sabía qué habíamos soltado ni a qué costo. Días después, Mireya fue a buscarme a la casa. Me contó que don Aurelio había empeorado desde aquella semana. El bulto crecía rápido, le ardía como fuego, y los médicos hablaban de infección, diabetes o tumor. En el despacho ya había quien murmuraba que aquello era castigo. El lugar entero olía a medicina, cloro y pudrición, aunque limpiaran varias veces al día. Mireya también confesó que don Aurelio había presumido lo que me hizo, disfrazándolo como conquista. Esa noticia me dio una vergüenza distinta, más sucia, porque ya no estaba encerrada solo en mí. Me dolió saber que otros habían hablado de eso antes de que yo pudiera decir mi versión, pero su burla se le volvió contra el cuerpo. Dejó de ir al despacho cuando ya no pudo sentarse. Su esposa Beatriz empezó a pedir ayuda porque él gritaba de noche, asegurando que algo le mordía por dentro y que sentía tierra metida en la boca hasta hacerlo sangrar. Lo último lo supe por Mireya. Semanas después, don Aurelio murió en su cuarto antes de amanecer. El tumor se abrió solo y soltó un líquido oscuro tan fétido que su familia tuvo que abrir puertas y ventanas aunque hacía frío. Dicen que pedía agua y que alguien le quitara la tierra de encima. Cuando escuché eso, no pensé en justicia ni en milagro. Pensé en la hoja quemándose, en las velas verdes, en el panteón respirando bajo nuestros pies. Después lloré, no por él, sino por la mujer que yo había sido antes de conocerlo en aquel despacho. Mi mamá y yo volvimos al refugio para agradecer, pero encontramos el portón cerrado con cadena oxidada. Una vecina dijo que las hermanas Lecona se habían ido antes del amanecer, sin llevar ropa ni cerrar las ventanas. En el patio, una jaula vacía se balanceaba sin viento. Desde entonces no he vuelto a buscar respuestas. La brujería cobró su cuerpo. Eso sí, pero a mí no me devolvió la vida que tenía antes. Hasta hoy,
Cuando escucho cerrarse la puerta de un coche, vuelvo a sentir que estoy ahí adentro. Eso fue todo por esta noche. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que cuesta el silencio y lo que puede costar romperlo. Dale like si este relato te llegó al fondo.